Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en El Estado del Estado, este programa donde pretendemos hablar de los temas de la agenda pública en un lenguaje más fresco y cotidiano, aunque a veces no nos salga. Como siempre me acompaña Jonathan Bretón. Hola, ¿qué tal? Y Alan Cisneros. ¿Qué huele? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe uno de los politólogos más preeminentes que hemos tenido. Es como de mi edad, pero él sí, ya no sé qué le daban de comer cuando era chiquito. Ya tiene doctorado, con todo el respeto que se merece, les presentamos al doctor Juan Jesús Ramírez, coordinador de la carrera de políticos. ¿Cómo estás, Juan Jesús? Muchas gracias, Oscar. Muy halagado por tan honrosa presentación. Matthew, Jonathan, un saludo verlos por acá y bueno, listo para empezar a entrar a la dinámica. Bien, el tema que me gustaría poner en la mesa tiene que ver con lo que pasó este fin de semana. Cabe mencionar que estamos a martes 20 de octubre de era COVID 2020. Este fin de semana hubo proceso electoral, uno que se ve retardado precisamente por esto de la pandemia, y fue tanto en Hidalgo como en Coahuila, ¿no? Ahí los resultados electorales hacen que muchos opinólogos como yo digan qué va a pasar para el 21 y puede que ya se vaya marcando una tendencia, pero sinceramente, ¿ustedes qué opinan? Empezamos con quien quiera. Vamos con nuestro invitado, para empezar, para preguntarle qué opiniones tienes acerca de lo que ocurrió en Coahuila e Hidalgo. Unos resultados electorales que no nos esperábamos todos, ¿verdad? Me parece que deberíamos verlo en contexto lo que está ocurriendo y eso me permite irme un año atrás. El año pasado hubo elecciones locales, no solo las extraordinarias de Puebla por el tema del deceso de la gobernadora, sino otras elecciones estaban programadas en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Aguascalientes, y ahí ya habíamos visto que Morena no había arrasado. Arrasó Baja California, tuvo prácticamente a todo el Congreso, todos los ayuntamientos, ganó la gubernatura, pero en los demás estados no. Si vemos lo que pasó el año pasado, entonces no es tan sorprendente que este año Morena no haya arrasado. ¿Qué vimos el año pasado? Que el PAN concentró lugares que ya ganaba, Aguascalientes, que Morena se mantuvo en Baja California, que vemos hoy que el PRI sigue manteniendo lugares que ya tenía, ¿no? Que son Hidalgo y Coahuila, estados que no ha dejado de gobernar. Claro, sí, porque los gobernadores que están ahí, pues es Riquelme y el que se dejó el bigote muy elegante, ¿cómo se llama? Sí, Fayad. Fayad, exactamente. Pero deja eso, fíjate que son bastiones, como bien lo señalan, históricamente priistas, donde no ha habido alternancia. De hecho, hay 5 estados en donde no ha habido alternancia, que son Colima, que son Coahuila, Hidalgo, Campeche y el Estado de México. que son el Estado de México. Entonces, es entendible un poquito el hecho de que se refrenden resultados electorales por un partido político que tiene unas dinámicas ya bastante arraigadas, ¿no? Son las de la movilización electoral, que son lo del uso de las estructuras políticas corporativas, el uso de los programas sociales, que aquí hay, ojo, el gobierno federal no supo traducir en este afán de política pública o política social en votos, ¿no? Cosa que el PRI históricamente sí lo había hecho. Entonces, no es secreto. Oye, yo no dije eso, me deslindo, señor Don PRI. Pero es hasta cierto punto entendible, aunque todos estaban observando un nuevo fenómeno en donde Morena estaba capitalizando políticamente, ¿no? Se decía las 15 gubernaturas del siguiente año que se van a disputar, Morena va a arrasar, ¿no? Y ya vimos que hay algunos espacios, algunos bastiones en donde mencionábamos, no hay alternancia, que el PRI capitaliza. Sí. ¿Cómo la ven? Bueno, yo lo que opino es que de entrada ese es un factor importante, ¿no? El tema de que sean bastiones priistas, pero otro importante creo que no podemos dejar de contextualizarlo es que en Morena hay una especie de disputa que significativamente ha de haber marcado una tendencia, ¿no? En este proceso del fin de semana. ¿Qué significa? Si dentro de las huestes de Morena no se ponen de acuerdo, no logran tener un liderazgo, ¿no? Que consolide al mismo partido, pues bueno, lo que está pasando es que se están descuidando estados claves, y si bien no fueron elecciones a gobernador, las elecciones fueron en congresos en uno y en ayuntamientos en otro, el siguiente año sí va a ser una referencia, y creo que es el objetivo de lo que podemos discutir aquí, hacia cómo se puede comportar el electorado de cara al siguiente año, donde va a haber 15 elecciones a gobernador, y de esas al menos un estado nunca ha tenido alternancia, ¿no? Como el caso de Campeche, ¿no? Salvo que Colima me parece que bueno, seguramente en Colima va a haber alternancia. Sí, y en Campeche, buenos datos nos están aventando, en Campeche muy probablemente también hay alternancia.
Muy probable. De acuerdo a la inercia de los estudios de los preelectorales. Claro, yo solo resaltaría una situación ahí. Vemos cómo el abstencionismo otra vez sale a relucir. No sabemos si es a causa del hartazgo de la ciudadanía o a causa de esta situación en que estamos viviendo, pero sabemos que donde eres gobierno, tienes estructura, a ti te beneficia que no vote la gente, ¿no? De hecho, justo con eso sería otra variable a considerar el sistema de partidos, porque rumbo al 21 se van a integrar otros nuevos institutos políticos. A nivel federal tenemos la resolución que también salió la semana pasada de que se integra a redes sociales progresistas. Teníamos el partido de ASPE. Fuerza por México. Y tenemos el partido que no se dio, México Libre, no es cierto, me queda un partido. El PES con su nueva, que es lo mismo, nomás de cambiar la última letra. Y aquí en el Estado de Jalisco también tenemos 3. Tenemos a Somos, que es lo mismo que PES. Tenemos a Hagamos y a Futuro. Bajo esto y abusando que son los temas que manejas, doctor, tanto sistema de partidos como sistema electoral, ¿qué nos puedes decir como en cuestión de perspectiva o qué nos esperamos de ahí? Me gustaría retomar también un punto que tocas para irlo ligando con el que sigue. Mencionaban sobre el abstencionismo, la participación electoral. Como bien lo señalan, fueron elecciones que no fueron simultáneas con otros niveles, que no fueron con otros cargos electivos. En Coahuila nada más Congreso del Estado, en Hidalgo nada más municipios. Y si bien de manera abstracta, si uno ve los datos, suena una participación baja porque es menos de la mitad de la que participó, si lo contextualizamos, no fue tan poca participación. El año pasado, y perdón la insistencia por retomar, pero es el contexto más cercano, el porcentaje más elevado fue en Durango, donde votó el 45% de la gente. Pero en Quintana Roo, si no me falla la memoria, votó el 22% de la población empadronada, 1 de cada 5. Entonces el 40 y tantos que votó en Hidalgo suena bastante alto para una elección en la que nada más se renovó un cargo. Y también como señalabas de esas prácticas en que el gobierno puede hacer uso de sus redes, de sus mecanismos para fomentar eso, pues es llamativo que siempre se ha asociado, o mucho tiempo se ha dicho, que el PRI es el que saca mayor ventaja de ese voto duro. Bueno, el PRI gana con unas elecciones que no hubo tanta abstención como en otras, y el año pasado Morena gana en Baja California, donde votó muy poca gente. Claro. Entonces, ¿qué pasó ¿Está ahí? rompiendo un paradigma ahí acaso? Hay que observar qué pasó específicamente en Baja California, con una elección muy coyuntural, con un gobernador muy criticado, ¿no? Kiko Vega, que venía de una de las peores evaluaciones, a diferencia de lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en Coahuila, que después de todos los escándalos de los Moreira, la imagen del gobernador, también la verdad es que los Moreira se lo dejan muy fácil, ¿no? Cualquier gobernador que llegue después difícilmente lo hará mucho peor. Bueno, ese es el contexto del año anterior. El año próximo se espera una mayor participación. Ahora la cuestión es que vamos a ver qué va a pasar con la contingencia. Esta vez se organizaron 2 elecciones locales. La siguiente elección van a ser la que tenga mayor cargos, incluso mayor que la del 2018. Ese va a ser el reto. ¿Cómo motivamos a la gente no solo a votar, sino a ser parte de ese equipo que arma el INE para cuidar las elecciones? Sí, estoy completamente de acuerdo e incluso siento que hay análisis apresurados, ¿no? Que es como, ya regresó el PRI, que vemos alguna justificación para decir, Morena... es un voto de castigo para Morena, no tanto un premio para el PRI. Yo creo que hay varios elementos que podríamos analizar. Por ejemplo, mencionabas bien lo de la participación ciudadana. En este proceso electoral en Hidalgo hubo una participación ciudadana del 39%. La elección pasada fue una participación ciudadana del 38%. No hay mucha variación. Y hubo gobernador la pasada. Y hubo gobernador. Luego también el crecimiento electoral de Morena de una elección a otra es del 7% al 9%. Y otra cosa también interesante analizar es que Morena, como partido político para sus candidatos locales, tiene prácticamente la misma votación, pero para Andrés Manuel López Obrador, que él no es marca Morena, hay que diferenciar la marca de Morena con la marca o el empuje que tiene el presidente, sí es diametralmente opuesto. Por ejemplo, Pachuca lo ganó Andrés Manuel López Obrador, cosa que no ocurrió en este proceso electoral. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Morena está directamente desprendido, o la intención de voto de Andrés Manuel López Obrador en una boleta, ojo, ratificación de mandato en el 2021, 2022, no lo sabemos, con la intención de voto que tiene Morena, son 2 cosas distintas. Sí. Y eso puede afectar, o podemos identificarlo para el siguiente proceso electoral, donde Morena va a tener dificultades, ¿no? Veíamos unas encuestas del Financiero, me acuerdo,
de hace unos meses, en donde Morena tenía 25, 24, 23% de intención de voto, y la aprobación de Andrés Manuel en ese tiempo estaba más alta, creo que ya ha disminuido. Pero entonces es un elemento muy interesante cómo los partidos políticos mencionabas de nueva creación van a inmiscuirse y cómo le van a robar votos a Morena o a otros partidos que gobiernan, ¿no? Hay nomás una corrección, la aprobación de Andrés Manuel ha pasado en ascenso, ¿no? Digo, hubo un momento en el que disminuyó y fue en caída libre, más pegado al tema en abril, mayo, con el tema del coronavirus, pero en las últimas semanas la aprobación ha estado aumentando, ¿no? Híjole, entonces, podemos debatir al respecto. Digo, en varias encuestas, por lo menos en la última que sacaron en el Financiero, la de parametría, ya estaba en un 67, entonces sí, es como una pequeña anotación. De entrada lo que yo veo es, sí coincido contigo respecto a que es muy apresurado decir, no, pues ya, ahora sí ya va para atrás Morena. No creo, ¿no? Creo que es una cuestión muy particular. Sería peligroso celebrar lo que está ocurriendo en esos estados donde no ganó Morena, porque pues el siguiente año pues hay al menos hay una expectativa en el cual Morena puede ganar mucho, ¿no? Entonces por un lado pues no se puede celebrar esto y teniendo en cuenta que al siguiente año pues va a haber por lo menos muchas de las gubernaturas, si no es que cerca de unas 12, ¿no? Las puede ganar Morena, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, yo lo que sí veo es, sobre la pregunta ya en concreto de los partidos políticos, es seguramente los partidos políticos nuevos no creo que representen una fuerza electoral tanto como me parece que el proceso electoral con el que lo podemos comparar inmediatamente sería con el de 2015, ¿no? Que es la intermedia del sexenio anterior, donde hubo también partidos nuevos y uno de ellos Morena, donde incluso no tuvo una votación tan alta como si la tuvo en 2018. Entonces me parece que estos partidos de nueva creación, yo creo que lo que se puede esperar para el siguiente proceso electoral es que definitivamente estén disputando su permanencia dentro del registro, ¿no? O sea, tratar de superar el umbral y a partir de eso pues poder figurar, tener representación en la Cámara Baja, que es la única que se va a renovar el siguiente año, y creo que es lo que podría influir, ¿no? Los partidos políticos también tener en cuenta que no va a haber coalición de parte de ellos, ¿no? Se ha hablado de que muchos partidos, y sí, muchos de los partidos nuevos son afines, ¿no? Al partido del presidente. Entonces ese podría ser un movimiento interesante, porque al no poder ir coaligados, mucha de la estructura que movilizaban para Morena, pues ahora tendrán que irse para ese partido en concreto. No sé qué tanta sea, pero bueno, eso puede ser otro factor distinto, ¿no? Entonces yo es lo que yo veo respecto al proceso electoral del siguiente año con esta nueva configuración de partidos políticos. ¿Cómo ve, doctor? Sí, ahora tendremos más actores. Me parece que Hidalgo puede ser más representativo de lo que podría ocurrir. Coahuila, incluso la elección es distinta, ¿no? De las pocas certezas que uno puede más o menos encontrar en la ciencia política es que las elecciones legislativas suelen manifestar más una intención de voto al partido. Generalmente no se conoce mucho quiénes tienen las candidaturas a la diputación y hay mucho, o te sirve con mayor precisión para ver cómo anda el partido. Y eso habla de cómo se ha institucionalizado el PRI en ese estado. En cambio en Hidalgo pueden ver esa fragmentación. El PRI se habla como el ganador, aunque más que ganador yo acentuaría que más bien mantiene, aunque sí ligeramente mejora. De entrada gana la capital, gana la capital que la tenía el PAN, ahora la tiene el PRI, mejora unos 2 municipios, pero tiene ciudades muy importantes. Pero el porcentaje de votación que tuvo el PRI no fue mayor al 25-30%, fue un voto muy fragmentado. De hecho, el PRD tuvo muchos municipios que ganó con un poco margen de votación, y habla de una situación de mucha fragmentación. ¿Qué otra cosa observamos? Algo que también es de esperarse, que no se presenten coaliciones. En estas elecciones que no están ligadas con otras nacionales, los partidos suelen tener incentivos para demostrarle al electorado la fuerza que tienen e ir por separado. La próxima elección, que va a ser concurrente, ejecutivo, legislativo, simultánea en distintos niveles, es muy probable que haya efectos de coalición que van a permear en elecciones más locales, a reserva de que los nuevos partidos locales y federales no podrán hacerlo por una disposición reglamentaria. Entonces, esto va a ir en contra de los partidos de nueva creación. Van a ir en desventaja presupuestaria, van a ir en desventaja de fuerza política al no poder juntarse con otros. Y esta elección es eso, es pagar derecho de piso por incorporarse a un sistema de partidos que los pone en desventaja. A partir de ahí, quien pueda sobrevivir, entonces sí que vaya buscando la estrategia para el año próximo. Y para resaltar un tema que habías mencionado, Jonathan, sí sigue arriba la aprobación presidencial, al menos con datos de oráculos, anda por ahí, por esos 65-70%, pero otra vez, y ahí mi insistencia a contextualizar,
es el porcentaje de aprobación que tenía Calderón en ese momento. Claro, ¿no? sí. Entonces, Calderón viene su debacle a partir del 4º año en el gobierno. Entonces, sí es una Estamos dentro de lo alta, normal. pero es de esperar, está más o menos en los niveles de Fox, y Calderón incluso a esas alturas estaba un poquito mejor evaluado. Oye, doctor, bueno, quisiera hacerte dos preguntas, siento la necesidad de hacértelas. Una, ¿quién consideras que es el gran ganador y el gran perdedor de este proceso electoral, de los partidos políticos que compitieron? Y segundo, bueno, pues estamos entre colegas, ¿cuál crees que sea el marco teórico más útil en estos momentos para definir esta elección que acaba de pasar? Incluso la siguiente, ¿no? Estábamos hablando previo de las cámaras, ¿no? Lo de si es rational choice o si es un poquito lo de apelar al sentimiento, lo de las narrativas que vienen tanto de la comunicación política del siglo XXI. ¿Cómo la ves? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sin duda, al ver los datos en abstracto, incluso en contexto, pareciera que el PRI se pinta como el principal ganador, porque aunque lo he dicho de manera que suena muy fácil, bueno, mantuvo su electorado, mantuvo bastiones de gobierno, incluso en una situación de desacreditación moral y pese a muchas críticas que tuvo el partido. Entonces es interesante cómo el PRI logra sobreponerse a eso. Otro aspecto por el cual se puede explicar que no haya coaliciones no se debe solamente a que sea una elección que no es simultánea con otras, sino incluso a la propia fama del partido. Al Verde, a Nueva Alianza, le convino coaligarse con el PRI cuando esto era redituable. El hecho de que no se coaliguen con ellos también habla de que no es tan sensato acercarse a este partido ahora. Entonces es interesante el PRI como teniendo todo el panorama en contra, pudo mantenerse ahí. Pero hay que observarlo así, como que se mantuvo. Es un mérito mantenerse, pero es un mérito mucho mayor el poderse haber recuperado, cosa que no pudo hacer Morena. Claro. Por eso creo que es el perdedor, con esa inercia que tenía, no pudo mantenerse ahí. Creo que la situación que estamos observando refleja la poca institucionalización que tiene nuestro sistema de partidos. No hay mucho enraizamiento de los partidos en la sociedad. Esto hace que haya mucha volatilidad electoral, y ante ese tipo de situaciones, no es casualidad que el PRI, un partido que tiene décadas de existencia, el PAN, un partido que tiene décadas de existencia, logran mantener su electorado. En otros foros hablábamos sobre esa comparación entre partidos y candidaturas independientes. Las candidaturas independientes son importantes coyunturalmente, contextualmente, reflejan el apoyo de una idea, de una personalidad, pero no están diseñados para institucionalizarse, no buscan trascender. Y eso es lo que estamos viendo ahora, guardadas las proporciones, con un partido como Morena, que tendría que buscar institucionalizarse, con partidos de reciente creación, que lo que van a buscar es mantenerse, más allá de tratar de ganar gubernaturas o algo, la idea es mantenerse. Entonces, no es casualidad, me voy a permitir nada más brevemente cómo se explica el comportamiento electoral. La primera gran escuela, que es la de Michigan, dice es la identificación partidista. Es la primera gran explicación que surge. ¿Por qué votas como votas? Porque en la familia en que naciste así votan. La socialización viene después con la escuela de Columbia, el medio exterior importa, la socialización importa, luego viene esta idea de los clivajes sociales, de la elección racional. Y me parece que no es casualidad cómo ha ido evolucionando la explicación. La democracia mexicana es muy joven, todavía se pueden explicar ciertos comportamientos electorales por la primera de las escuelas, por la identificación partidista. Una vez que nuestra democracia logre irse consolidando, entonces ya podremos pensar en explicaciones más de tipo racional, más de votantes mucho más escolarizados, mucho más informados, que puedan hacer juicios con mucha mayor información. Pero hoy en día la identificación partidista sigue siendo una gran... Entonces, apenas estamos hablando de microsegmentación, ya no hablamos de hipersegmentación que se hace en Europa, ¿no? Con los clivajes, perdón. Hay como correlación entonces con qué tipo de comportamiento electoral, con qué tipo de competencia electoral hay en ese sistema, ¿no? O sea, estamos hablando de Michigan, entonces es quizás una democracia menos consolidada, a una elección racional es quizás una democracia más elaborada. ¿Hay una correlación directa? Pareciera así a grandes rasgos que sí, al menos las explicaciones que tienen que ver con el individuo, ¿no? Por ejemplo, la explicación de los clivajes no le da peso al individuo, lo que dice es la estructura. Tú naciste en tal clivaje social, entonces tiendes a tener cierto comportamiento electoral. Pero las otras explicaciones que parten del sujeto
esas sí pareciera que hablan o que van acompañando ciertos desarrollos, cómo los partidos logran instaurarse y a partir de la identificación con los partidos se afianza un electorado, cómo después los partidos tienen la habilidad para convencer a los sujetos de cuáles son las alternativas, y luego cómo los sujetos, más allá de ese convencimiento, logran hacer juicios racionales para determinar cuál es la mejor o la menos peor de las alternativas. Y ahí es donde ya tenemos grandes avances con gente como Gary Cox, que dice los sujetos tienen que coordinarse, o se coordinan los partidos o se coordinan los electores. Y eso es algo que, como decía, va a jugar en contra de los partidos nuevos, porque los partidos al nivel de élites ya hemos tenido evidencia de que están aprendiendo a coordinarse. Hace algunos años eso no existía, todos iban cada quien por su cuenta. Vean las últimas elecciones, las coaliciones han sido muy comunes. En la elección presidencial anterior hubo 3 grandes coaliciones, y dentro de esas 3 grandes coaliciones todavía el electorado también ha aprendido a coordinarse y a dejar fuera candidaturas que no representan una gran posibilidad de triunfo. Entonces, sí, el desarrollo de la propia ciencia política puede ayudar a ir viendo incluso cómo vamos en consolidación, sin que esto sea lineal, ¿no? Son una cuestión de helicoide, vas y vuelves, y bueno, la idea es en la vuelta no irse tan atrás, ¿no? Ya nos alejamos un poco del infierno, no hay que regresar a esas situaciones de malas prácticas. Sí. Pues qué buena cátedra. Digo, estoy impresionado. Mi pregunta es, ¿me ayuda para mi tesis, doctor? Nada de eso. Bueno, desgraciadamente se nos acaba el tiempo, pero me gustaría llevar un cierre. Digo, este tema nos da para alargarnos mucho más. Está por demás interesante. De hecho, lo veo muy nutritivo y me voy a robar algunas ideas si no le molesta. Prometo citarlo en APA, doctor. Ramírez 2020. Sí, eso no va a fallar, el APA. Más o menos ya lo estoy controlando, ¿no? Después de 2 años. Pero a manera de cierre, ¿qué decimos, caballeros? ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué nos espera? ¿Algo de prospectiva? ¿Algún oráculo de Delfos aquí diciendo va a ganar tal partido, ¿no? O bueno, ¿con qué nos quedamos? Bueno, la verdad es que los procesos electorales son sumamente inciertos de acuerdo a la dinámica, al contexto global que estamos viviendo, creo yo. Yo quisiera citar un poco a Bauman, ¿no? Que quizá Bauman se iba por esa teoría líquida, por la rapidez, por el cambio de opiniones, porque hace falta compromiso, ¿no? En la vida social. Yo creo que también hay una escasez de compromiso con tus creencias políticas, con tus afinidades políticas. Por eso, lo mencionábamos en otras ocasiones, las expresiones políticas nuevas crecen muy rápidamente, se caen con la misma velocidad. Y yo lo que identifico es, pues precisamente por eso en todas las partes del mundo hay nuevos institutos políticos, proyectos políticos, y creo que estas teorías que ya mencionamos aquí te ayudan a identificar comportamientos, pero que ya pasaron, pero que no puedes prever, porque la sociedad es sumamente volátil, cambiante, compleja, ¿no? Creo que a lo mejor la teoría del pensamiento complejo de Morán, no sé, te puede servir también un poquito para explicar lo que está pasando. Y completamente incierto lo que va a pasar en el siguiente proceso electoral. Nos podríamos aventar algunas, pues ya hemos dicho varias profecías aquí que se acaban cumpliendo, algunas no. Yo diría, pues, nada más añadiría, el gran perdedor creo que de este proceso electoral fue el PAN, que bajó en 20% su votación, de acuerdo al pasado proceso electoral. El PRI gana, pero es una victoria, yo diría, un poco ilusoria. Morena no avanza tanto, y yo creo que los partidos políticos de nueva creación la tienen sumamente difícil en un proceso, en una coyuntura, en un contexto donde la pandemia te está azotando, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, y es un gusto tenerte aquí, doctor. Pues ojalá y en más ocasiones, ¿no? Esa sería mi conclusión. Bueno, yo me quedo con el tema de que creo que el PRI puede caer en un error si celebra demasiado esta victoria, porque me parece que lo que ocurrió en este proceso electoral no va a ser una referencia electoralmente para lo que pudiera ocurrir en el siguiente proceso electoral. Sí es una referencia, me parece, desde el tema de la pandemia, ¿no? Creo que sí hay que tener los aprendizajes que nos deja esta experiencia, ¿no? De cómo fue la campaña y cómo podría ser en 2021, porque creo que en términos de contingencia no va a haber mucha modificación a lo que esté ocurriendo en octubre de 2020 con lo que pueda ocurrir en mayo, junio, más sobre todo abril y mayo del 2021, ¿no? Entonces yo creo que coincido con lo que dice Matthew, que sí hay un gran perdedor, que es el PAN en este caso, pero creo que incluso en términos desde la óptica del partido del presidente,
yo creo que no es tampoco para encender las alertas, ¿no? Porque me parece que de repente es un poco hasta necesario, ¿no? Que con esta fuerza tan potente, ¿no? Que tiene Morena, tanto en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, con las gobernaturas que se espera que gane, ¿no? Creo que le da cierto margen a él también no llevarse carro completo en todo, ¿no? Porque ahí es donde podríamos, y ahora sí, encender las alertas y decir, oye, pues aquí se está llevando todo, ¿no? Entonces, creo que dentro de la derrota, es lo que quiero decir, dentro de la derrota él gana, ¿no? Simplemente liberar poquita tensión, al menos con un partido que me parece que ha sido afín, ¿no? Al proyecto del presidente, que es el PRI. Me parece que, si bien no encuentro como un sistema de partidos claramente definido, en donde cada partido tiene su propia expresión, yo lo que veo es más bien ya la polaridad, ¿no? Por un lado el presidente y los gobernadores que son afines al presidente, independientemente de qué partido sean, y por otro lado los que están en contra del presidente, con esa como conglomeración de varios gobernadores que son de distintos partidos, incluso del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PAN, que le están haciendo un frente. Entonces yo lo que pudiera ver es que el siguiente proceso se antoja muy atractivo en cuanto a que puede ser, puede haber altas posibilidades de que el presidente retenga una mayoría en la Cámara, ¿no? Y a partir de eso, pues ver si continúa con este proyecto que le llama él la Cuarta Transformación. Pero bueno, yo hasta ahí la dejo para escuchar al doctor Juan Jesús, que tiene ahí como en sus conclusiones. Yo cerraría con dos temas. El primero es, me parece una buena noticia que pese a la contingencia haya habido una participación electoral más elevada que la del año pasado, que es el referente más inmediato. Antes de la contingencia uno de los debates era cómo le vamos a hacer para conciliar esos dos grandes derechos, el derecho a la salud y el goce de ese conjunto de derechos político-electorales. Entonces es una buena señal que haya habido votación, que haya habido una alta participación para el tipo de elección que fue. Guardadas las proporciones, la siguiente elección va a ser abismal, quizás sea mucho más difícil de regular y de controlar, pero es una buena señal de que estamos más cerca de ese 40% de la votación a ese 20 y tantos por ciento de la elección pasada. Y por la otra conclusión, señalar esta complejidad de las elecciones que vienen, multinivel, territorialmente en todo el país, a nivel de ayuntamientos, de diputaciones locales, federales, va a haber elecciones en todos los niveles. Y ningún partido político por sí mismo tiene las condiciones para ser igual de competitivo en todo el territorio. Entonces, ideológicamente no hay una clara identificación, más o menos uno puede ubicar más a la izquierda, más a la derecha algunos, pero en algunos temas prácticamente se mezclan y no se pueden identificar, pero territorialmente hay una mayor diferencia. Territorialmente está más claro qué partidos pueden ir a buscar sus enclaves en ciertas regiones y qué partidos van a ir en otras. El único, por propia definición, por estructura, el partido oficialista, que es Morena a nivel nacional, y cada entidad tendrá su propio partido oficialista, será el único que por la estructura que tiene estará en condiciones de ser más o menos competitivo en todo el territorio. Los demás tendrán que hacer un análisis racional en dónde están los municipios, las diputaciones que le convienen y dónde van a ir a disputarlas. Entonces creo que seguimos en una situación que habrá una fragmentación electoral, que habrá enclaves y partidos regionalizados, mientras el propio sistema de partidos se va depurando y va dejando fuera a las opciones que son coyunturales y que no va a tener apoyo para las siguientes elecciones. En esa medida podremos ir entonces consolidando partidos. Por ahora creo que seguimos en esa coladera en la cual algunos siguen dando vueltas y otros, bueno, terminarán por caer. Maravilloso. Bueno, pues aquí ya entre los compañeros del doctor nos dejaron un conjunto de variables para analizar en la próxima elección. Bien lo dice, dentro de las pocas certezas que hay en la ciencia política, las ciencias sociales son complejas por lo volátil que mencionaba también Matthew. Pero bueno, ahí está la tarea, ya saben por dónde irse. Oye, ahora imagínate que el siguiente año añadamos una complejidad extra, ¿no? Que es que el 6 de junio haya la pregunta sobre el juicio de expresidentes. Y otra, que haya un constituyente para Jalisco, ¿no? O sea, ¿cómo te complejiza completamente? No, y con este 2020 la lepra. O que haya un partido de la selección mexicana, ¿no? Como ocurrió, ¿lo dirás de broma? Sí, bueno, son muchas cosas las que tenemos que analizar. Bueno, no me queda mucho tiempo, pero sí quisiera aprovechar estos minutos para agradecerte, Juan Jesús, por estar aquí. Contrario. Creo que sirve de motivante ver a figuras tan preeminentes en la materia. La verdad es que muchos somos más opinólogos y nos enfocamos más a la doxa o dejamos que la visceralidad
realidad nos lleve y poder dialogar con personas como tú y que nos dé la visión, las variables de manera objetiva, creo que pues sí nos da esperanza de que podemos tener una mejor cultura política en este país, chingado, que es lo que esperamos, ¿no? Bueno, si no hay más, ¿dónde nos pueden ver, Bretón? Bueno, puedes seguir este programa de televisión en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en YouTube como El Estado del Estado. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Matthew? En El Estado en tus oídos, el Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. ¿Algún anuncio que se quiera aventar, doctor? Bueno, pues estemos Que se atentos a las próximas elecciones. Insistir en enfatizar la importancia de la participación ciudadana, que no se deje nada más como un cliché de que la información importa, que hay que participar, sino que realmente la ciudadanía empiece a motivarse. Entonces este tipo de espacios, pues desde luego que son provechosos. Si bien aquí estamos puros politólogos, un grupo muy enfocado en esta parte de las ciencias sociales, bueno, es un esfuerzo encomiable tratar desde estos horizontes o tener un propósito de divulgación científica en términos más coloquiales, en términos más populares, para que pueda haber un mayor conocimiento y difusión de la cultura. Desde luego que se celebran este tipo de esfuerzos. Claro, de antemano aquí tienes tu casa. El día que quieras venir y el tema que quieras tratar, aquí lo platicamos. Muy bien. Sin Muchas más, gracias. nos retiramos. Muchísimas gracias. Que Nos estén muy vemos. bien. Hasta luego.